Bueno, vamos a comenzar con esta famosa grabación y voy a compartir pantalla con respecto a esto primero. A ver, nosotros estábamos trabajando en lo que era esta famosa idea, ¿cierto?, que es la ilustración arqueológica, y para aquellas personas que no lo recuerdan, nosotros estábamos, a ver, me parece que aquí, uy, no, esta no es la otra. Esta. Hace como ya 2 semanas, esta nos va a ser la tercera, nosotros trabajamos en lo que es la ilustración científica en arqueología. Le decía que hubo, hay diferentes formas de comprender lo que estamos haciendo, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar en lo que es como lo que veníamos haciendo con la ilustración científica y lo estamos llevando a la arqueología, y con esto ya vamos a ir cerrando esta etapa con el trabajo que viene ahora, ¿ya? Con el trabajo que viene ahora, y para ir viendo otras temáticas. Yo se lo he dicho a otros cursos, que por lo menos nosotros vamos avanzando a paso lento, pero bien, ¿ya? Pero sí, o sea, la gente que está cumpliendo, porque hay gente que no ha cumplido desde inicio del año, y después, no sé, estos asuntos se lo vienen acumulando todo al final, así que es importante porque hay todo un trabajo detrás, ¿cierto?, de investigación, ¿cierto?, de ir generando, no sé, imágenes de recopilación que no son fácil, así como de llegar y encontrar, ¿vale? Sobre todo cuando es un tema que no es muy masivo, así que ojo con eso, ya, no puede dar más vueltas en aquello. Entonces, la semana ya antes pasada, ojo, esta fue la presentación que hice la semana pasada, entonces la semana antes pasada hubo muchas personas que no cumplieron con esto, con la selección de una pieza de cerámica de una escultura americana vista en clases antes pasadas, ¿ya? Y les pedí que buscaran la siguiente información, ¿ya? Que era buscar en imágenes, el nombre de la pieza, la cultura, periodo, la ubicación, ¿cierto?, el espacio-tiempo y la función que cumple o cumplía el objeto. ¿Por qué? Porque así por lo menos me queda claro que está buscando la información o no sé, o elija por lo menos algo que no pertenece a lo que estamos viendo, ¿vale? Yo la semana pasada le consulté a cada uno y a cada una lo que había buscado, y fue muy poca gente que cumplió con la información en clases. ¿Por qué? Porque también, o sea, no creo que sea bueno para nadie que esté, por ejemplo, todo el rato, yo sea el que hable, sino que también tenemos que buscar la manera de cómo podemos interactuar, ¿ya? Entonces, Constanza Anabalón. ¿Cómo está? Buenos días. Estoy aquí. Buenos días, profesor. Ya, cuéntenos, el nombre de la pieza. No encontré el nombre de la pieza, profesor, no me aparecía, pero es un cuenco de la cultura yayita del año 1541. ¿Ya? Y eso fue lo que encontré. Es un cuenco que tiene forma de pato. ¿Es un jarro pato? Un cuenco, Ya. en forma de pato. ¿Y esta información dónde la ubicaste? ¿En algún tipo de museo? ¿En alguna parte? Sí, en un museo. ¿Cómo se llama el museo? Em, em, no me acuerdo, no lo tengo aquí el Ya. nombre del museo. Es importante porque así, por ejemplo, ahí puedo apoyarte, porque realmente algunas cosas no aparecen como en el documento o la página, sino que aparecen, por ejemplo, en actas, o en información, o en papers, ¿ya? Papers son como documentos de la investigación que van realizando, por ejemplo, los arqueólogos, ¿cierto?, o la gente que trabaja en el museo, y que van subiendo, o como se dice, levantando la información, ¿ya? Así que
Ahí trate de ubicar más o menos, y si no, si realmente te complica, me hace la pregunta por LIRMI, ¿vale? Y a ver si te puedo apoyar en la búsqueda, ¿vale? Ya, gracias. Ya, profe. Nicodemo está ausente. Elías Ayala, ¿cómo está? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Ya, la semana pasada hice la misma pregunta. Sí, sí. El mío, o Ajá. sea, lo que busqué, empecé a ver imágenes y me gustó uno, a donde es como, no sé cómo explicárselo, que no me acuerdo Es que ahora muy bien del nombre, pero es como es como un topo así, pero como un tipo de jarrón, ¿me entiende? Es como un jarrón con una cabeza de topo. ¿A qué cultura pertenece ese jarrón con, o sea, Eh, zoomorfo? ¿Qué? Porque está hablando de una pieza zoomorfa, o sea, que tiene elementos o figuras de animales. Por eso te digo que es zoomorfo. Sí, sí, de lo ¿Sí? que más me ¿Lo acuerdo es averiguaste? que... Ah, ¿Que me acuerdo o que no lo has buscado? sí, sí lo busqué, Ya, pero se me olvidó un poco, po, porque fue como la otra vez, ahora estoy viendo otra tarea igual. Ya, pero de lo que me acuerdo es que era como un topo, también era chileno y, y no sé, eso. ya, todavía estamos ahí un poco al de Matías. Perdón, Elías, perdón, Elías. Eh, Procura buscar el nombre de la pieza porque eso te va... De hecho, de eso poco trata el trabajo. O sea, se ve con el nombre de la pieza, las características, qué características tiene, a qué pertenece, qué cultura. O sea, es como el 50% del trabajo. El otro 50% es la representación, la figura, el dibujo. Y lo otro importante es la búsqueda de información. Así que ahí, ojo con aquello, ¿ya? Eh, Benjamín Bernal, Sí, profe. ¿cómo está? Buenos días. ¿Bien y usted? La misma pregunta que, no sé, logras ver lo que dice ahí en la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, el nombre de lo que escogí yo se llama Ajá. Balso trípode de zoomorfo. Ya. Tiene especie de mono. Ajá. Y la cultura es maya ulúa. Ujú. El periodo es del 600 al 900 después de Cristo. Ajá. El material se ocupa cerámica. La medida es de 150 milímetros de alto por 182 de ancho milímetros. Ya. La función que cumple es transportar agua. Es como un tipo de tetera, o así, no sé Ya. cómo. Y la ubicación, eso no lo pude encontrar. Ya. La ubicación, vale. Hay como... Y bueno, ¿encontraste información en qué museo? ¿En el Museo Precolombino o en Sí, otro? en la página que dio usted. Vale. Ya va a ver si podemos ubicar ese objeto, ¿vale? Ya, gracias. Eh, sí. La cita de uso me lo hizo. Lisette, Lisette Carrera. Profe, me saltó. ¿A quién? Benjamín Bernal. Paulo Bravo. Ah, Pablo, bravo. Pablo, ya, cuéntame, la misma pregunta que le he hecho a los demás compañeros. El que elegí yo se llama jarro zoomorfo policromo y cuerpo anular. De la Ya. cultura diaguita. Su Ujú. material es de cerámica. El periodo es del 1470 hasta el 1535 después de Cristo. Las medidas son 90 por 190 por 100, no, por 53 milímetros. Vale, está bien, bastante completo el material. No te voy a hablar, no te voy a preguntar sobre las características, o sea, como si tiene algún tipo de dibujo o diseño, porque eso vendrá, me imagino, después en la representación, ¿vale?
Gracias, muy amable por recordarme. Entonces, ahora Lisette. Lisette Carrera yo la vi por aquí. La vi por acá, lo voy a buscar por acá. Lisette, ¿estás ahí? Bueno, no sé. Y tampoco aparece en lo que es el chat, tampoco. Bien. Uriel, Uriel, ¿estás ahí? Sí, profe. Hola Uriel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Profe, perdone, pero es que tuve algunos problemas para Ya, no poder buscarlo. ya. Bueno, después que pase esta clase, ya va a quedar como en responsabilidad de cada uno y cada una, o sea, lo que encontró, o sea, puede o no equivocarse, pero ya llevamos como 3 clases, bueno, desde la presentación, la semana pasada, que supuestamente era más o menos verificar la información que había encontrado, y nada. Así que, bueno, a ver si rescata algo de las imágenes que voy a colocar el día de hoy, y de ahí puede encontrar o te puede facilitar el trabajo, ¿vale? Emiliano la semana pasada sí respondió, Ivania, docente, Martina sí respondió, Katina Espinosa también respondió la semana pasada, y Josefina Figueroa. ¿Cómo está Josefina Figueroa por ahí? Sí, profe, estoy acá. Aló. Hola Josefina, ¿cómo estás? ¿Bien? Oiga, cuénteme. ¿Empiezo? Ya. Yo elegí la botella zoomorfa porque la encontré muy linda. ¿Ya? Es principalmente fue de la cultura Ayapec, no sé si lo pronuncié bien. ¿Ya? Em, y después fue pasado para el pueblo Vicus, que, que estos vivieron en un desierto en Perú. Y de ahí empezó así. Y esta se creó 200 años antes de Cristo y hasta ahora 200 años después de Cristo. ¿Cómo lo digo? Han hecho muchas representaciones, pero como lo ¿Ya? mismo. Y se trata de ¿Ya? que este felino, hay como, pucha, es que no sé cómo decirlo. Es como, lo han hecho muchas representaciones porque tiene muchos significados, como un Sí. dios y la cuestión, sí, eso. ¿Viracocha será o no? Eh, ¿No? No, no sé, no sé. Bueno, No pues, sé, o sea, por lo que yo más me fijé era como un chamán felino. Le hacían así como ya. referencia a un chamán felino, Sí, algo así. tiene mucho Las medidas no significado. las encontré. Ya. Oiga, o Y sea, eso. vale. Muy amable. Ya, pues, estamos bien. Gracias. Lucas García, ¿cómo está? Buenos días. Mm, Bueno, probablemente he dejado la... ahí. Tampoco aparece por el chat. Bien. Bárbara González. ¿Aparece Bárbara González? O sea, ahora he dejado... Mm, Bueno, tampoco. Sofía Hernández. La semana pasada, bueno, pero parece que está ausente. Jorge Pinza, ¿cómo estás? Buenos días. ¿No? Profe, el Jorge tiene problemas de conexión. Ah, ok. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Me queda... Bueno, son todas estas cosas que van apareciendo. Benjamín Jopia, ¿no? ¿No? Ah, tampoco. Bien. Um, Leris, Emilia. Aquí. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Cuéntame.
Ya. Lo, o sea, lo que yo encontré fue como una vasija ¿Ya? que tiene forma como de una nutria o algo así, ¿ya? ¿Ya? Eh, Fue en el periodo clásico medio, o sea, preclásico medio, en el año 1200 a 500 antes de Cristo. Las medidas son de 12 por 26,4 Ujú. por 14,5 centímetros. Em, Era de los Olmeca y no encontré el nombre de la vasija. Ya. Si, bueno, si no logra ubicar el nombre de la vasija, por lo menos en esa parte colocas como la descripción, ¿ya? O Ujú, el detalle, ¿vale? sí, Muy amable, muchas gracias. Montserrat Martínez estará por ahí. Está ausente, parece que. también tiene problemas con internet. Muy amable, muchas gracias. Sofía Millar. Bueno. Isidora Núñez, ¿cómo está? Tanto tiempo, buenos Hola, días. buenos días. Profe, yo le voy a Cuénteme, ser 100% sincera, busqué ¿ya? la misma Momo. La imagen, Oh, veo que ¿eh? el año, pero no lo busqué todo, se me olvidó, lo siento. Y ni siquiera el nombre. No, no lo encontré, salí el año y era 200 años después de Cristo, antes de Cristo, pero se me olvidó buscar el resto. Bueno, tratar de ahí de ubicar el nombre porque es parte fundamental para que, bueno, de sentido lo que estamos haciendo. Ahí está harta información, yo le he encontrado, o sea, cuesta encontrarla, pero está por lo menos en alguna asociada, por ejemplo, en algunas actas más antiguas, ¿cierto? Lo puedo ubicar de repente en Memoria Chilena o en la Biblioteca Nacional, ¿cierto? ¿No? Y puede encontrar también en algunos museos que enlazan con otros sectores, así que hay un trabajo de búsqueda que hay que investigar, hay que acostumbrarse un poco a esta mecánica, por último esto sirve como ejercicio de ir investigando, ¿ya? Porque no sé, no sabemos hacia dónde va esto y probablemente la educación sea así, por harto rato, ¿ya? O sea, como yo voy un poco abriendo ventanas y usted va viendo los sectores donde van ubicando esta información. Ya voy a subir, entonces espero pendiente y espero que logre dar con esto. Muchas gracias. Maximiliano Orellana. Mm. A ver, voy a ver porque alguien me, si me está hablando por el chat. A ver, profe, me sacó por internet. Disculpe, no organizo lo mismo, dice un niño, la cultura de la universidad. Vale. Ok. Gracias. No. Señor Paredes, ¿está por ahí? ¿Mm? Bueno. Gabriel Pedraza, Hola, ¿dónde aló. está? ¿Cómo está? Estoy aquí, profe. Ah, señor Paredes, ¿cómo está? ¿Bien y usted? Bien, bien. Cuénteme. Eh, que no hice la tarea. Ya, bueno, pero por lo menos, Javier, ahí está lo que más o menos tienes que buscar, ¿vale? Ya. Para que te vaya ordenando, por favor. ¿Ya? Bueno, profe. Gracias. Gabriel Pedraza, ¿no? ¿Cómo está? Hola, hola. Cuénteme. Yo tampoco busqué la información. Ya. Bueno, gracias. Antonella Pino, yo no respondió si la semana pasada, sí. Josefa Rojas, Profe, no. Dígame. parece que me faltó a mí también. José Pizarro, usted la semana pasada respondió, ¿no? No, ¿No? Cuénteme. no.
Ya, lo que busqué fue una vasija de forma de perro, creo que era. ¿Ya? No salía muy bien. No tenía nombre, solamente me salía vasija de perro, nada más. Va- vasija de perro. ¿Y Sí, a qué nada cultura más. pertenecía? ¿Ah? ¿A qué cultura pertenecía esta vasija? Me salía Nahual, creo que lo pronuncié bien, no sé. ¿Ya? ¿Y de qué zona geográfica como país o actual? México. ¿Ya? Era del año 1200 a 1500 antes de Cristo. Ujú. El pueblo era Las Bocas, Puebla, México. ¿Ya? También la función era transportar agua, líquido, Ujú. y la técnica era barro, modelado. Vale, sí, perfecto. Y las medidas eran 12 por 26 de Ujú. altura y 4 por 14 de ancho. Vale. Ya pues. Gracias por su responsabilidad, señor Pizarro. Igual, entre paréntesis, ahí el tema de las medidas es como, ojo con eso, vean si está expresada en milímetros o en centímetros, ¿vale? Porque, bueno, yo he estado traspasando buena información de algunos datos, porque he apoyado algunas investigaciones arqueológicas o de conservación, y nada, ahí se expresa en temas de los milímetros, ¿es importante? O en centímetros. Josefa Rojas. Hola, Josefa, o veo solamente la pantalla negra ahí sin micrófono. Bueno, sea. Roberto Salazar. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, Cuénteme. lo que encontré yo fue Ujú. que el nombre de la pieza era jarro asimétrico zoomorfo y azapuente. Es de la Mm, cultura Pitrén, que se ¿ya? que estuvo hace muchos años en la zona centro-sur de Chile, que fue los años 600 después de Cristo. Ahora se ubica en Ujú. el Museo Chileno de Arte Precolombino y era un jarro, así que cumplía la función de transportar agua. Está hecho de cerámica y ¿Ya? sus medidas son 165 milímetros de alto por 185 milímetros de largo. Vale. Gracias, muy amable. A ver, Torrecilla. Mm. Matías Valdés. Que Hola, está... profe. ¿Cómo está Matías Valdés? Bien, ¿y usted? Bien de bien, cuénteme. Ya. El mío, Ujú. como el único nombre que le encontré fue Jarro Pato. ¿Ya? Que yo, por lo que vi de pato, no tiene mucho, que es como una persona. Sí, es que tienes como ese nombre. Es interesante el tema de por qué le dan el nombre de jarro pato. ¿Ya? El material Ajá. es cerámica. Vale. Es del 1300 al 1500 después de Cristo. ¿Y no te conseguiste las medidas? Sí, tranquilo, profe. Ahí está. Ah, ya. 160 milímetros de alto por 23 milímetros de largo y 170 milímetros de ancho. Muy bien. Es de la cultura diaguita. Ujú. Como un jarro cumple la función de transportar agua. Es de cerámica y eso. Gracias, señor Matías. Muy amable. Está ahí bien la información. Ojo, vuelvo a repetir, y como que quede aquí patente, porque va a ser uno que de repente llega una persona que pertenece al pueblo de Aguita y diga, el profesor está asumiendo cosas que no son. Es importante comprender que los objetos que estamos analizando tienen un contexto cultural súper potente, que probablemente nosotros no logremos como evidenciar o reconocer, ¿ya? Salvo si pertenecemos a ese grupo humano. Entonces los objetos trascienden como su labor utilitaria muchas veces.
¿ya? Entonces, como les decía la semana pasada, no es la misma manera de cómo se entiende un jarro para ellos, con un diseño establecido, ¿cierto? O como nosotros podemos ver las cosas. Es importante abrir los ojos a otras culturas, ¿ya? Y que un poco este el ejercicio. Bien, agradezco a las personas que cumplieron. Con esto la gente que no lo ha hecho, bueno, un poco asumir. Y bueno, ahora vamos a dejar claro. Maite, dígame. Profesores, que quise buscar más información de lo que yo elegí, pero en una parte de Wikipedia me salía, a ver, en el Museo Precolombino me salía que era de cerámica, pero en Wikipedia me salía que era de barro. Y también me salía que la cultura en el Museo Precolombino era de agüita, y en Wikipedia me salía mapuche, pero mi mamá me dice que lo podían haber hecho los dos, entonces no sé. Quería preguntarle. O sea, mira, por sugerencia, guíate por la información del precolombino. ¿Ya? Como, ese es como un sitio ya más, como que se puede, la validación de la información como que le da bastante importancia. Pueden tener errores, como todos actos del ser humano pueden tener errores, pero por lo pronto guiémonos con la información que encontraste en el precolombino, ¿vale? Ya. Y cuando así como puedes dejar así como una nota, cuando le saquen la fotografía, la fuente, en caso que tengamos algún tipo de error. Así que gracias, Maite, ¿ya? Bien, entonces nosotros estamos viendo la impresión científica en arqueología, ¿cierto? Es importante, por ejemplo, cuando se hace el trabajo de representar o recrear por medio del dibujo, ¿cierto? Determinadas pieza o la colaboración que se hace en este ámbito, que es la arqueología, ¿cierto? Hay importante labor, por ejemplo, de grandes ilustradores que incluso acompañan a las piezas, ¿cierto? Que permiten dar un poco el contexto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, uno que cabe destacar, que es José Pérez de Arce, ¿ya? Aquellas personas que han visitado el museo precolombino, ¿cierto? Se han encontrado con dibujos, y de hecho, si tienen algún de estos documentos o libros, o como Roy Carito, o cualquier tipo de documento educativo, probablemente se han topado con estos tipos de dibujos o representaciones, ¿ya? Pertenecientes a José Pérez de Arce. Entonces, como dijimos, el dibujo en arqueología, ¿cierto? La ilustración en arqueología es una herramienta súper y muy utilizada, ¿cierto? Y hasta la manera actual, hasta el día de hoy, a pesar de que existen las cámaras fotográficas, ¿cierto? O otras herramientas, pero se sigue utilizando el dibujo, ¿ya? Porque dice, ¿cierto?, que permite una mejor explicación de lo que se está observando, generar notas de determinados detalles de la pieza, ¿ya? Para desarrollar, por ejemplo, una ilustración, en este caso, por ejemplo, a color, se puede utilizar distintos tipos de técnicas, por lo menos que uno empieza a revisar lápices policromo, lápices de colores, ¿ya? Eso es lo que hago alusión. La técnica de la acuarela también ha ido bastante. Me imagino que también aquellas personas, y en este caso lo digo en el contexto de que estamos, que por lo menos si tiene lápices de cera también le pueden ayudar para generar una idea como la idea de lo terroso, sobre todo los colores tierra, que les pueden ayudar para generar el trabajo que viene, ¿ya? Es importante, porque ya vamos a hablar un poco más de las técnicas, ¿cierto? Tratar de generar el objeto, si se percatan bien. Aquí está lo mismo que veíamos en el anterior trabajo de los insectos, de la fruta, que yo les sugería que vayan haciendo una especie de carta de color que les permita ir viendo si es el color que les sirve para desarrollar su trabajo, tal como que parece, que ahí se ve en un sector de la hoja lo que acabo de decir, ¿ya? Dar la sensación de volumen, de tridimensionalidad del objeto que estamos observando, ¿ya? Estas asas, por ejemplo, cómo está trabajado el tema del color de la luz y la sombra, y por ejemplo aquí lo claro que da la idea de volumen, ¿ya? Entonces, desde hace décadas el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicación de diversas metodologías
procedentes de otras disciplinas han puesto al servicio de la documentación gráfica y del registro del patrimonio arqueológico una variada gama de herramientas y técnicas, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Sigue, por ejemplo, aquí están trabajando con tiralíneas, ¿ya? Se sigue utilizando el dibujo, aparece, para tomar notas, ¿cierto? Y descripciones sobre de lo que se está observando. Aquí, por ejemplo, vemos un jarro pato antropomorfo, ¿ya? De aquí, por ejemplo, que me parece más un felino. Aquí, otro tipo de ilustraciones, que están convertidas en blanco y negro, aparecen, por ejemplo, las alturas de las características de la pieza, y aquí, como les decía la semana pasada, se utiliza, por ejemplo, elementos de la comunicación visual, como el punto, la línea, que dan la idea y sirven para el desarrollo de la representación o el dibujo, ¿ya? Entonces, en distintos puntos del mundo, ¿cierto?, se utiliza y se ocupa el tema del dibujo para estudiar las piezas, ¿ya? Como ven, ¿cierto?, incluso las mismas grietas o los faltantes, ¿cierto?, también son parte del registro. Si bien en esta simple sección logramos ver como la profundidad, ¿cierto?, estos elementos, logramos ver estos puntos, nos ayudan a entender que es un objeto volumétrico, ¿ya? Aquí vemos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, habla de la abertura superior, ¿cierto?, que tiene una especie de un diámetro de 10 centímetros, ¿ya? Aquí vemos el tema del objeto, ¿cierto?, como una pieza interior, como un corte también acá, vemos con otro sector. Acá esto di con unas ilustraciones de fardos funerarios, ¿ya? Para que vean que el tema de ilustrar viene desde hace bastante rato, y que van acompañando la información que de las excavaciones que se iban generando por ahí, ¿cierto?, en siglo XIX, ¿cierto?, siglo XX. El tema de la arqueología, por lo menos en este continente, cuando ya nosotros como hay un cierto interés, ¿cierto?, es súper próximo, es súper cercano. Este es otro fardo funerario, y si ven la fecha, entre 1880 o 1887. ¿Ya? Entonces, son verdaderas como pinturas, ¿cierto? Pero lo que evocaban, por ejemplo, esto, era como tratar de representar estos fardos funerarios, ¿ya? Estas piezas, y tratar de recrearlas de la mejor forma posible. Esto, por ejemplo, vemos otro tipo de ilustración o dibujo, ¿cierto? En técnicas son variadas, ¿ya? Pero para que comprendan que nosotros estamos analizando de esto desde una clase de artes, ¿ya? Pero ver la calidad que tienen estas representaciones, ¿cierto? Y que la función probablemente no era la función artística, sino que una función así para estudio, ¿ya? Pero vean y pueden observar el nivel que tenían estas personas que se dedicaban a esto. Imagínense cuando encontrarse con algo como esto, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Como estos bultos funerarios, por decirlo de una manera, y dejarlo representado, ¿ya? Casi siempre la gente tiene como el concepto de, no sé, cuando tiene como la idea, por ejemplo, sarcófagos en Egipto, ¿cierto? Imagínense lo que significó encontrar piezas así en este lado del continente, ¿no? El trabajo de la luz, ¿cierto? El trabajo de la línea, como está presente la sensación de textura, ¿cierto? Es impresionante la calidad del trabajo acá. Por otro lado, ¿cierto? Me encontré con hartos ejemplos de bastantes personas que se han dedicado a este ámbito, que no solamente en este ámbito, sino que en la arqueología y también en la ilustración. Por ejemplo, digo, Pedro Rojas Ponce, pintor y dibujante, dedicó su vida y su talento como artista al estudio del pasado peruano. Es probablemente el único sobreviviente de la edad de oro de los descubrimientos arqueológicos en el Perú, habiendo colaborado con muchos de los más renombrados arqueólogos que trabajaron en nuestro medio. Desarrolló durante 30 años de carrera como ilustrador arqueológico y restaurador, ¿ya? Lucas Pechonante, dígame. ¿No? ¿Sí? No. Bueno. Aquí es otra ilustración, ¿cierto? Aquí está el nombre, Rojas Ponce.
de un fardo funerario. O sea, imagínate cómo logra el efecto de las telas, ¿cierto? Y ojo, esto es parte de un estudio, ¿cierto? A ver. Ah, ok, ya. Entonces, genera o da la idea del textil que está ahí presente, ¿ya? Aquí vemos otro fardo funerario, ¿ya? Todas estas son ilustraciones, por eso es una búsqueda solamente de ilustraciones, de la cultura Paracas, ¿ya? Un dios mochica, ¿cierto? Aquí era de una revista, ¿cierto? National Geographic en 1947, y bueno, iban acompañando estas investigaciones. O sea, imagínense el nivel, ¿cierto? Nuevamente lo estamos viendo desde la perspectiva, desde el arte, pero estas piezas, no vuelvo a repetir, disculpen el majadero, servían como para explicar más o menos de qué se trataba la información que ahí estaba contenida. Tenemos, por ejemplo, a Julio Tello, ¿cierto, Roja? Padre de arqueología peruana y uno de los más conspicuos e importantes arqueólogos de América, ¿ya? Vemos algunos de sus trabajos, ¿ya? La calidad de la representación. Imagínense, esto no es una fotografía, es un dibujo, ¿ya? Bueno, él también era acompañado por otro grupo de personas que se dedicaban a acompañar a su trabajo, ¿ya? Entonces, Julio Tello, ¿cierto? Tenía conciencia de que la ilustración para publicaciones, que es la que difunde básicamente, necesitaba ser expuesta de forma clara y contundente, debiendo contener valores referenciales para la comprensión de los argumentos que la generan en el texto. Acompañaba y servía como ilustrar, ¿cierto? De la manera más correcta posible de lo que se estaba observando, de los argumentos que la generan en el texto, lo que se cumplió coherentemente, incrementando además su valía con propiedades estéticas relevantes, ¿ya? Una tremenda calidad visual de lo que se representaba. Por eso yo, normalmente cuando hablaba, por ejemplo, aquí vemos una vasija de piedra con la imagen del ídolo jaguar o viracocha, ¿ya? ¿Ya? También es una representación que probablemente ahí alguien se habrá encontrado con esta pieza. ¿Ya? Recuerden que aparte nosotros estamos uniendo el tema de lo zoomorfo y las piezas de cerámica, ojo con eso, que también quedó declarado al inicio. Aquí vemos un cántaro ceremonial Nazca, hecho en acuarela por Hernán Ponce Sánchez, y vean la calidad de la representación, es hiper realista el trabajo que aquí vemos, ¿ya? Entonces, se fijan bien en cómo trabaja el nivel de detalle de lo que allí aparece, ¿cierto? El brillo. Entonces aquí lo quise colocar esta imagen precisamente por la técnica que aquí se utiliza, ¿ya? Por la técnica que aquí está presente. No sé, por si alguien quiere experimentar con esa técnica o tiene la posibilidad de hacerlo en sus casas, ¿ya? Acá también vemos, ¿cierto? Cántaros de un cementerio, y también es un trabajo hecho en acuarela, si no me equivoco, así, en acuarela, está, ¿ya? Esto también lo encontré en una portada de una revista científica, y que hablaba sobre el trabajo en cuanto a la ilustración o los registros que se han hecho en Perú. Esto lo saqué de una portada. Y las instrucciones del trabajo que ustedes deben hacer, y aquí vamos a hablar de fechas de entrega o de subir la información, ¿ya? Deben dibujar, ¿cierto?, el objeto seleccionado, que ya supuestamente la mayoría de las personas lo tiene claro, en una hoja de blog de 1/8, que es la mitad de la hoja de un cuarto, ¿ya? Ojo, estamos tratando de ahorrar el blog que se pidió en la lista original o la lista que tenían así a inicios de marzo, o que venía del año pasado, me imagino. Y bueno, si alguien tiene algún tipo de problema con el blog o no encuentra la hoja, vemos cómo lo podemos solucionar. Pero tratar de cumplir con el tamaño del dibujo, ¿ya? Entonces, utilizar el dibujo lo visto en la clase de elementos del lenguaje visual que vimos hace rato atrás, ¿ya? Punto, línea, color, el uso de la línea, textura, generar textura, todos estos elementos que vimos hace rato cuando supuestamente dibujaron la fruta o el insecto.
y realizar al menos 2 vistas del objeto, ¿ya? Afortunadamente el registro gráfico de algunos museos, fotografías, ¿cierto?, nos ayuda bastante. Estamos haciendo como un paseo virtual de estas piezas, así que, dadas las circunstancias, lo vamos a hacer así. Y incluir en el dibujo la información requerida, ¿cierto?, el nombre de la pieza, la cultura, el periodo, la ubicación, la función que cumple el objeto, el material y las medidas, ya sea o expresada en milímetros o en centímetros, ¿ya? Este es el trabajo que deben presentar. Y un ejemplo, esto es un ejemplo, ojo con esto, realiza al menos 2 vistas del objeto. Un ejemplo puede ser este, ¿ya? Entonces hacen el dibujo y abajo la información, ¿ya? O puede ser en horizontal, ¿ya? Pero recuerden que ustedes pueden distribuir la información y tratan de que tenga cierta coherencia en cuanto a la manera en que escriben la información, sean ordenados, porque si esto le queda bien y esto le queda desordenado, bueno, como que la presentación ahí termina no siendo, no sé, correcta, ¿cierto? Tratan de que exista de preocuparse por aquello. No la impriman, ¿ya?, sino que transcriban la información al soporte, en este caso están trabajando con esta hoja de blog, ¿ya? Aquí otro ejemplo, o sea, si se fijan bien, la manera de cómo desarrolla la idea del volumen o la representación difiere entre esta y esta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí trabaja con el tema del punto, la línea, aquí trabaja ya como el cubrir el espacio con color y da la sensación de volumen. Aquí esta persona, esta ilustradora, tiene muy buenos trabajos, por eso aquí la destaco, Fiorella Franco, para que le dé una vuelta. Tiene una cuenta en Facebook que está bastante bien, y como que está trabajando en todo el rescate de la pieza, ¿cierto?, o de estos registros arqueológicos que pertenecen al Perú, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, no tengo ahí Ángel Fernández, eso viene más rato. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, tengo a Fiorella Franco, que voy dejando su registro, y imagínense, tienen como distintos estilos para hacer la representación de la pieza, ¿ya? Y también utiliza como la idea que teníamos, ¿cierto?, como dejar como la información a la que hace alusión acá arriba, ¿ya? También, ¿cierto?, tenemos otra técnica que aquí usa color, ¿cierto? Y va viendo, por ejemplo, a qué colección pertenece. Por eso les sugiero, ahí les dejo la información para que la puedan revisar. Y esto me pareció re interesante, como que ella encuentra esta pieza ahí por internet, y deja declarado lo siguiente: nuestro patrimonio es inmenso y está regado por todo el mundo. La pieza de la semana perteneció a una colección alemana y hoy está en una página de subastas. Y declara ella: evitemos el saqueo de nuestra cultura y dignidad nacional. Y ella también hizo la misma representación que está aquí, hizo un trabajo como este, ¿ya? Entonces, se están girando cosas, sobre todo que tiene que ver con nuestro pasado, en esta parte del mundo andino, ¿ya? Y la fecha de presentación del trabajo queda establecida desde ya para el martes 30 de junio, y el envío del registro fotográfico. Traten de sacar una buena foto, ocúpense la luz, ¿cierto?, para que no pierda la calidad de su trabajo. Así que les sugiero que se ocupen de aquello, ¿ya? Con los cursos más grandes están haciendo lo mismo, están igual mandándome fotos de los trabajos que hacen, y nada, se han ocupado bastante del dejar ese bien, ocuparse la foto, porque parece que sí va a ser el asunto durante este tiempo. Bueno, la semana que viene probablemente vamos a empezar, no sé, vamos a dar un tiempo para ver cómo van desarrollando su trabajo, y nada, vamos a
¿cierto? Vamos a dejar, ¿cierto? Un momento para poder dejar aquí. Ese.